Este era un video que en un principio me planteé no hacer porque sentía que no tenía la suficiente sustancia. Vaya, que era un argumento que quería dar en alguno, pero que no había tanto tema para hablar. Pero conforme fui pensando en cómo ponerlo en otros videos, me di cuenta que realmente sí tengo muchas cosas que quiero mencionar del mismo. Así que, aquí estamos. Nuestra actual generación de shonen tiene muchas diferencias con las antiguas, sobre todo si solo tomamos en cuenta los principales exponentes de las mismas. Algunas son buenas, otras son malas, algunas son obvias por las diferencias de época, pero hay otras que yo pensaba que se daban simplemente por comparar una obra que ya está terminada con otra que estaba en su proceso de creación y que muy seguramente no tenía tanta parte abarcada de la historia. Una de esas tantas cosas son los famosos timeskips, eventos que dependiendo del manga pueden ser extremadamente importantes. El concepto es algo muy simple, se basa en un adelanto de tiempo el cual no se muestra porque se supone que lo que pasa en medio no es primordial de ver, ya sea porque necesitas adelantar una parte específica de la historia, porque quieres no mostrar lo que pasa y todavía ya que van a hacer revelaciones a futuro, porque te conviene cambiar las edades de los personajes para lo que se viene, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos como el de One Piece o el de Naruto para pasar a Shippuden, que en el manga no existe pero es lo mismo, se utilizan para que los personajes crezcan y entrenen y por lo tanto no te tengas que ver 1000 capítulos de Naruto pegándole un saco. Muchas veces al ser adelantos de años estos crean una gran diferencia de lo que había antes a lo que hay después. En algunas series como en el propio One Piece se nota demasiado el ambiente que había pre-timeskip al que hay post-timeskip, pero a pesar de que en unos pueda salir mejor que en otros va a seguir siendo un elemento que se puede usar para un montón de historias. Y honestamente me esperaba que algo similar iba a pasar en algunos shonen como por ejemplo Boku no Hero o Black Clover, los cuales nos mostraban personajes adolescentes que todavía no tenían mucha experiencia, o nula en algunos casos, y si bien era importante que viéramos esos primeros arcos y preparación de una manera más clara y que no lo adelantaran, para así poder estar más consciente del crecimiento que estaba teniendo el personaje, llegaría un punto en el que sería necesario hacer un adelanto muy grande para poder llegar a eventos más grandes. Y no, obviamente no estoy diciendo que en todas las series esto por fuerza tenga que pasar, pero sí que me hizo decidir por hablar de esto, las razones por las que últimamente pareciera que le tengan miedo a avanzar en el tiempo y las consecuencias que ha traído esto en muchos casos. Por lo cual pasemos a ejemplos para hacerlo mucho más claro. Verán, si bien estoy hablando principalmente de shonen y sobre todo de neketsus porque siempre ha sido mi terreno, aquí vamos a meter todo tipo de anime. Por lo cual sí me gustaría diferenciar un poquito qué pasa con los diferentes tipos de trama. Cuando tú creas, por ejemplo, un romcom en el cual estás enseñando a una chica cómo socializar con gente y tener amigos, es normal que esta historia, al ser bastante mundana, si tú quieres la puedes cerrar en un mismo ciclo escolar, no necesitas más. Evidentemente puedes extenderte para varias cosas, pero el punto es que hasta aquí eso es realista. Si tú por otro lado tienes una historia que desde el primer capítulo te están diciendo que tiene que realizarse en un tiempo específico, tú como espectador lo aceptas y el escritor se puede ir guiando para crear la historia en base a ese límite de tiempo. La razón por la que menciona shonen neketsu actuales como Boku no Hero, Black Clover, Jujutsu Kaisen, etc. es porque este tipo de historia, al igual que fueron sus predecesores, está guiada para tener una historia mucho más larga y que abarque un montón de cosas. En algunos casos decenas de personajes, un mundo que explorar, un sistema de poderes más o menos complejo y en general muchas cosas que hacen que se alarguen por cientos y cientos de capítulos. Y hay casos específicos como por ejemplo Jujutsu que no estoy mencionando a propósito porque no lo considero tan necesario, ya que en este se juega demasiado con la inexperiencia de los personajes y con cómo van aprendiendo cosas muy específicas a ritmo lento. De alguna manera el mangaka se las arregla para tener cosas que pasen siempre, entonces como que no sientes que haya espacio por rellenar. Y bueno, de ese aún no estamos enterados de cómo va a acabar, así que tampoco aplicaría el hablar de cosas para un futuro. Pero en los otros dos ejemplos, o ya nos estamos aproximando al arco final o ya estamos dentro del mismo, y los personajes ya tuvieron un crecimiento y una evolución tanto en su persona como en sus habilidades, pero realmente apenas ha pasado tiempo en ambos. Y menciono los ejemplos de los romcom escolares porque una cosa es querer desarrollar una relación entre dos adolescentes y otra muy diferente es pasar de una misión cazando jabalís a enfrentar a Satanás. Es entendible que lo más realista es que si quieres pasar de un evento a otro tengan que pasar años, pero de alguna u otra manera no pasa tanto como nos esperaríamos. O sea, en Boku no Hero no ha pasado, no sabemos qué va a suceder, pero literalmente pareciera que vamos a ver el final del conflicto que nos han tratado durante toda la serie como algo de generaciones y generaciones en solo un año de crecimiento para el personaje principal. El hacer esto, si bien en teoría no debería ser malo porque nos estás mostrando todo el camino para llegar hasta ahí, lo que puede hacer es terminar por sacrificar parte del realismo de tu serie, aunque los shonen nunca han sido muy realistas, pero sí afecta su credibilidad y aún más cuando en el mismo manga tienes personajes que tuvieron que pasar años y años para poder llegar al punto en el que están los protas. Y creo que esto se da por un montón de factores, así que vamos a hablarlos un poquito. Primero, miedo al cambio de los personajes. Es bien sabido que el público no suele aceptar de muy buena manera cuando el protagonista de una historia cambia. En algunos casos tienen muy buenas razones para hacerlo, pero hemos visto cómo personajes que hubieran podido ser grandes protagonistas no fueron incluidos de esa manera
solamente porque el público no lo recibió de la manera correcta en ese papel. Ahora, no creo que esto pase siempre y sí considero que el género ha evolucionado mucho, hasta un punto que estamos dispuestos a recibir de abrazos un personaje cuando vemos que este es infinitamente superior a su antecesor. La cosa es que sí creo que muchos mangakas saben perfectamente cuánto cariño le tiene a la gente a sus protagonistas, y sienten que el hacerlos crecer demasiado puede llegar a cambiarlos hasta un punto en el que pueden llegar a gustar o no, y que para ellos hacerlo demasiado en algún punto va a significar que ya no pueden protagonizar su obra. Para mí esto es absurdo, porque creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que es bastante satisfactorio ver cómo nuestros personajes crecen y van evolucionando por ello, e inclusive hay muchos casos donde sería súper interesante ver este tipo de historias todavía protagonizadas por los adultos que en un momento las comenzaron. Pero sí entiendo que es un shonen, literalmente es un género que lleva la palabra joven en el título. Estoy seguro que no es coincidencia que todos los personajes ronden los 15 años, es puro marketing, quieren que el público objetivo se pueda sentir identificado. Pero sí creo que si por ejemplo eres una obra que nació en el 2014, tu público objetivo ya creció, y a veces sí es necesario que crezcas con él. A fin de cuentas, ejemplos como Dragon Ball, si bien no son contemporáneos, de todas formas siguen funcionando hasta día de hoy, donde no se atreven a destronar al bendito Goku de protagonista. Y sí, yo sé que este es un personaje con un legado muy superior a cualquiera de los que menciono en la actualidad, pero es que para poder crear algo así te tienes que atrever a evolucionarlo. Mientras que ahora la verdad es que pareciera que si pasamos de ver que un personaje es un niño a un adulto, va a ser automáticamente para que venga otro niño a reemplazarlo. También creo que viene completamente arraigado a tener ese miedo de que las historias pierdan su esencia. Y esto es real, pasa, solamente veamos la diferencia tremenda que hay entre Dragon Ball y Dragon Ball Z. El ambiente que se siente es otro completamente al siquiera mencionarlos. Aunque bueno, esto también viene por un montón de cosas del mangaka aparte del timeskip, pero que seguramente fueron las que lo detonaron. Pero creo que muchos estarán de acuerdo en que estos cambios en la esencia muchas veces son necesarios cuando quieres crear algo que va a durar tantos arcos. Es demasiada historia por abarcar, tienes que hablar de temas distintos. Con eso estás exponiendo a un mismo personaje que solamente tiene una línea de evolución a fin de cuentas a ambientes muy distintos en situaciones diversas, que no hace más que ayudar a su evolución y a su crecimiento, que es de lo que hemos hablado. Pero creo que en esto el propio timeskip tiene muchísimos elementos muy interesantes para esto. Hay muchos personajes, como dije, que empiezan su historia con 13, 14, 15 años, y esto no lo veo nada mal porque es la edad donde los cambios de personalidad se están dando y donde los eventos que sucedan puedan significar muchísimo más para un futuro. De esto seguramente hablo en un video completamente centrado a cómo se desarrolla la evolución de los personajes y por qué creo que la gente no la ve para nada como se debería, pero a lo que voy es que el propio concepto del timeskip te puede ayudar mucho en esto, porque ya no solo estás tratando a los personajes en situaciones distintas, sino que por si fuera poco estás comparando el cómo reacciona un chico de 14 años con uno de 18, por ejemplo, que siendo la misma persona pero habiendo pasado por un montón más de experiencias te da para muchísimo contenido. Evidentemente hay cambios de roles muy bestiales por la tremenda diferencia de edad que se toma, como por ejemplo lo es en Joseph, aunque aquí sí pasa lo del cambio de protagonista, pero es que es entendible que no te estoy diciendo tampoco que tengas que avanzar 30 años, pero sí creo que el no hacerlo de ninguna forma afecta un montón de cosas, incluido por ejemplo las relaciones entre personajes, donde normalmente como estás enfocado en otras cosas los romances solamente se toman por encima y al no quedar mucho tiempo para concretarlos lo tienes que hacer o en material extra que terminas sacando después, o solamente acaba en un timeskip al final, que es el más común de todos, en el cual vas a tener que meter todas las cosas de golpe porque no se te ocurrió poner más adelantos antes que por lo menos las fueran introduciendo poco a poco, lo cual hace por ejemplo que haya pocos shonens en los cuales el protagonista durante parte de la historia tenga una relación concreta y ya formada, cosa que la verdad ayudaría mucho, pero como digo, ya sea por el miedo al cambio, por no haber una vuelta atrás una vez que lo haga, por el cómo puede ser el recibimiento por parte de los espectadores y por tener malas experiencias desde antes, demasiados mangakas parecen preferir desarrollar toda su historia en un periodo muy corto de tiempo para después solamente acabar con dicho timeskip y ver qué hacer. Pero creo que sería bueno tomar todas estas cosas en cuenta porque en mi opinión traería historias mucho más orgánicas. Sin embargo, también me interesa saber qué opinas tú, recuerda que me lo puedes dejar en los comentarios, yo leo absolutamente todos. Y no te preocupes si tu opinión es contraria a la mía porque este canal apoya el diálogo. Y por último, agradecer a los miembros. Así que muchísimas gracias a Neonec Online que renovó su membresía para un 5º mes y a Nameless que también la renovó para un 7º. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos los que se hacen miembros y los que permanecen en esto porque de verdad que este es un apoyo que a mí me ayuda muchísimo. Y recuerda que si te interesa puedes checar el botón de unirse que está al lado del de suscribirse. Y ahora sí, recuerda que si este video te gustó te puedes suscribir en el botón de aquí abajo además de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Sin embargo, a veces se pone rebelde y no te notifica, por lo cual también te recomendaría que me sigas en mi Twitter donde te enteras de absolutamente todas mis novedades, como por ejemplo de mis directos en Twitch, ya que por fin volvimos a hacer directos
solo lo vamos a estar haciendo de vez en cuando, por lo cual lo puedes checar ahí. Y ahora sí, duerman bien, cómanse sus verduras, tomen mucha agua y nunca dejen de sonreír. Yo soy Jess y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!